Hola, buenos días. Buenos días, gracias a todos por venir. Los que estáis de pie, por favor, os vais sentando. Insisto otra vez en el agradecimiento a todos vosotros, a todas vosotras por haber venido aquí esta mañana. Si os parece, comenzamos el acto. Hola, buenos días a todos. Vamos a intentar empezar el acto cantando una canción que espero que todos conozcáis, de letra de Rafael Alberti, que puso música Paco Ibáñez. Y aprovechando a Paco Ibáñez, voy a decir una frase antes de la canción, que es suya, que bienvenidos los políticos, pero ellos están aquí gracias a que vosotros habéis venido. Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas, llanuras, galopa, caballo, cuatro albo, jinete del pueblo, al sol y a la luna, a galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatrealbo, caballo de espuma. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatro-albo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Compañeros, la lucha es vuestra. Agradecemos a Orlando Aranzana, que es el coordinador del SERLA de UGT, que nos haya recibido de esta manera tan potente. Nos ha puesto a mí por lo menos la carne de gallina. Yo soy Loli Escribano, soy la responsable de prensa de Comisiones Obreras Castilla y León, y os tengo que decir que es un placer poder compartir con todos vosotros, con todas vosotras, esta mañana lluviosa. La lluvia que tanta falta hace, como tanta falta nos hace ser conscientes del momento que estamos viviendo. Estamos aquí para reivindicar que la democracia siga siendo lo que ha sido en los últimos 40 años, el modelo que desde nuestros sindicatos defendemos por encima de todo y por encima de quienes pretendan arrebatarla de nuestras vidas. Así que, sin más, en unos instantes tendremos oportunidad de escuchar a Maricruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, a Cristina Esteves, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT Confederal, Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras Castilla y León, y Faustino Temprano, secretario general de UGT Castilla y León. Disfrutad del acto todo lo que podáis. Gracias.
Tenemos más agüita aquí. Buenos días, compañeras y compañeros de Comisiones Obreras y de UGT y de Comisiones Obreras de Castilla y León. Estoy encantada de poder estar aquí compartiendo esta asamblea, que a nadie se le escapa, que la estamos celebrando en un momento de gran trascendencia, tanto por la situación que estamos viviendo con la crisis inflacionista, los precios energéticos, la incidencia de la guerra de Ucrania y la situación por la que atraviesa la negociación colectiva en el conjunto de nuestro país. También por la situación concreta que está atravesando vuestra comunidad autónoma tras la entrada en el Gobierno autonómico de la extrema derecha y su obsesión por acabar con los derechos y con los avances que se han conseguido a lo largo de todos estos años de democracia, por acabar con los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, en general, de las mujeres en particular, y por atacar a los sindicatos de clase de una manera importante, porque ellos saben, y somos por eso su objetivo, abatir, porque el debilitamiento de las organizaciones sindicales de clase es una fuente de desigualdad por la que ellos realmente no quieren apostar. De este asunto, como van a estar aquí los secretarios generales, me imagino que hablarán largo y tendido, porque a pesar de que sea un problema de que afecta en estos momentos a esta comunidad autónoma, no deja de ser un problema común, un problema que nos afecta a todas las ciudadanas y ciudadanos del conjunto del país. Dicho esto, como ya conocéis, estamos llevando a cabo un proceso de asambleas con el fin de dar continuidad a las movilizaciones que iniciábamos antes del verano, en algunos casos de forma centralizada, en otros de forma descentralizada, pero en todo caso movilizaciones interterritoriales, movilizaciones intersectoriales que continuamos el día 7 de octubre y que vamos a seguir realizándolas con esta gran manifestación que vamos a convocar, que tenemos convocado ya para el día 3 de noviembre en Madrid. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ese día llenemos las calles de Madrid, para decir y demostrar la fuerza sindical y decir a las organizaciones sindicales que estamos aquí, que vamos a defender la negociación colectiva contra viento y marea y que además vamos a seguir defendiendo el derecho a unos salarios dignos y a unos incrementos salariales que se adapten a la situación de inflación que nuestro país está atravesando y que afecta de una manera directa a los trabajadores, a las trabajadoras y, sobre todo, a aquellas personas que están en peor situación en nuestra sociedad. Por lo tanto, todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo añadido para que el día 3 de noviembre sea un clamor reivindicativo de las organizaciones sindicales de clase de nuestro país, de UGT y de Comisiones Obreras y de UGT. Ambos sindicatos, sin duda, con esta convocatoria de movilización, damos un paso adelante en nuestras propuestas reivindicativas, porque la negativa de las organizaciones empresariales a buscar un marco de acuerdo para renovar el ANC, para renovar lo que podría ser el quinto ANC, para que bajo esta figura contribuyamos al desbloqueo de la negociación colectiva, propiciemos la renovación de los convenios colectivos desde unos parámetros de incrementos salariales aceptables y acordes a los parámetros de la situación de la inflación que estamos viviendo, es un hecho real. El 5 de mayo se rompieron las negociaciones.
Quedamos en volvernos a ver después del verano para evaluar cómo había ido la negociación colectiva y cómo iba la marcha de la inflación en nuestro país. Nos hemos reunido, pero efectivamente sin ninguna voluntad por parte de las organizaciones empresariales de renovar este acuerdo y de afrontar una subida salarial que dé respuesta a las necesidades que nosotros venimos planteando. Por lo tanto, no nos queda otra que la movilización. Y tenemos que conseguir, a través de la movilización, cambiar las posiciones del empresariado de nuestro país, que están manteniendo unas posiciones, como bien sabéis, quienes estáis en el ámbito de la negociación colectiva, muy duras en las mesas de negociación, en un intento serio de que, una vez más, seamos la clase trabajadora la que pague los efectos de esta crisis inflacionista, agravada por la guerra de Ucrania, con una visión absolutamente cortoplacista de los problemas de nuestro país y sin ningún intento de arrimar el hombro para buscar soluciones. Subir los salarios es una cuestión de justicia social, pero también es una necesidad de país. Si los salarios no suben, se recorta el poder de consumo. Eso tiene una repercusión directa en la economía y, en consecuencia, acaba teniendo una repercusión directa en el empleo. Esto lo hemos vivido muchas veces y lo sabemos muy bien. Pero en estos momentos tenemos que convencernos que las empresas pueden subir los salarios. Han tenido más beneficios que nunca. Esta crisis no les está afectando a los beneficios ni al reparto de dividendos al ámbito de las empresas. Por lo tanto, sí se pueden subir los salarios en nuestro país. Desde los sindicatos veníamos diciendo que es los beneficios empresariales en esta situación quienes están incidiendo de una manera importante en el crecimiento de la inflación, porque efectivamente están repercutiendo los precios de la energía, los precios de la electricidad en los precios finales de sus productos, y somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes estamos pagando esos precios, mientras las empresas están teniendo beneficios. Como digo, lo veníamos diciendo las organizaciones sindicales. Hoy los datos nos dan la razón. Un reciente informe del Banco de España, nada dudosa de sus orientaciones, ¿no?, que asegura que en el primer semestre del año los márgenes de las empresas apenas se han visto afectadas por la situación general de la guerra y por la situación de los incrementos de los precios, y muchas de ellas han mejorado su margen de beneficios. Desde Comisiones Obreras y desde UGT estamos planteando subidas salariales más que razonables. Recordar que nuestra propuesta para la ANC era partir de incrementos para este año del 3,5%, 4%, pero eso sí, con una cláusula de revisión a finales de año que mantuviera el poder adquisitivo de los salarios. Partíamos, es cierto, de unos incrementos no muy altos, teniendo en cuenta las previsiones de inflación que había, pero efectivamente estaba una propuesta razonada, una propuesta que estaba estudiada. No pretendíamos que con los incrementos salariales iniciales se contribuyera a seguir subiendo, a que la inflación siguiera subiendo en nuestro país. Pero del mismo modo que no queríamos contribuir a eso, no podemos, bajo ningún concepto, los sindicatos, contribuir una vez más a una devaluación generalizada de los salarios en nuestro país. Por eso, la cláusula de revisión salarial es una cláusula necesaria para que los salarios no pierdan poder de compra. Venimos de una crisis anterior, de un proceso de devaluación salarial muy importante, propiciada fundamentalmente por una reforma laboral que tenía como objetivo exactamente la devaluación salarial.
No hemos todavía recuperado los parámetros de los salarios anteriores al año 2008 y, por lo tanto, las trabajadoras y las trabajadoras de este país ya han hecho el esfuerzo suficiente y necesario para abordar situaciones complejas en este país. Ahora no nos toca a nosotros. No tenemos que ser los trabajadores y las trabajadoras quienes asumamos de nuevo el coste de esta crisis a través de una nueva devaluación salarial. Se pueden subir los salarios. Lo hemos visto, además, en aquellas empresas y en aquellos sectores que se han movilizado. Y claro que se puede. Se han conseguido incrementos salariales muy importantes y que tienen como objetivo el mantenimiento de los salarios en base a la inflación. Y si las empresas de este país apuestan porque sea a través de la movilización como consigamos mejorar las condiciones salariales, tendremos que movilizarnos. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que implicar a los trabajadores y a las trabajadoras en los procesos de negociación. Necesitamos recuperar la negociación colectiva en toda su extensión. La reforma laboral del año 2021, la reciente reforma laboral, entre otras muchas cosas, nos ha devuelto el poder contractual aquel que nos arrebató la reforma del año 2012. Y debemos de aprovechar esta coyuntura para situar el papel del convenio colectivo, dándole la importancia que tiene. La negociación colectiva es el alma de una organización sindical y en torno a ella se debe de girar nuestra acción sindical. Es uno de los mecanismos que tenemos las organizaciones sindicales para contribuir a la justicia social y para lograr una distribución más justa de la riqueza que generamos. Porque no se nos olvide, es la fuerza del trabajo quien genera riqueza en este país. Somos nosotros, somos nosotras, los trabajadores y las trabajadoras, quienes generamos la riqueza del país. Y es la negociación colectiva la herramienta de la que disponemos para disputar esta distribución de la riqueza. La apuesta empresarial por devaluar los salarios y por el bloqueo de los convenios colectivos solo contribuye a un incremento de las desigualdades salariales y de las desigualdades sociales, a la extensión de la pobreza laboral. Y decía el otro día el señor Garamendi que no debemos de hablar de ricos y pobres, porque eso genera crispación en la sociedad. Señor Garamendi, en esta sociedad hay ricos, muy ricos, y pobres y muy pobres. Y tenemos que saberlo y, por lo tanto, hay que actuar para acabar con esa pobreza. Y, desde luego, las propuestas que ustedes hacen tienen poco que ver para acabar con esa situación. Porque escondamos la pobreza, no se va a acabar con la crispación. Porque escondamos la pobreza, no va a dejar de existir. Por lo tanto, tenemos un importante reto por delante. Tenemos, como decía, que potenciar la negociación colectiva. Los trabajadores y las trabajadoras deben de saber que sin la colaboración de ellos y de ellas no hay convenios colectivos. Los sindicatos podemos negociar bien, muy bien, pero en los momentos en los que las cosas se complican, solo la movilización, solo la organización, solo la implicación en ese proceso de negociación da buenos resultados, como hemos podido comprobar. Una gran devaluación de los salarios, como pretenden el empresariado de este país, sin ninguna duda, lo decía antes, va a dificultar la recuperación económica para los próximos años. Ya se ha producido una corrección importante de los niveles de crecimiento por parte de las instituciones internacionales, no solo en España, sino para el conjunto de Europa, para el conjunto de los países de la Unión Europea, con un crecimiento de poco más de un 1%. Y en estos casos, uno de los elementos de crecimiento económico es la demanda interna y el consumo interno de las familias, de los hogares y, sobre todo, de las rentas más desfavorecidas. Por eso también planteamos una subida del salario mínimo interprofesional,
que además de llegar al compromiso que el Gobierno tiene con estas dos organizaciones sindicales de que en el año 2023 el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del salario medio que tengamos en ese momento, tiene que tener en cuenta también esta subida la situación de inflación que estamos sufriendo, porque sencillamente estamos hablando del salario más bajo de nuestro país. A lo largo de todo este tiempo, desde que se inició la crisis inflacionista, se ha venido hablando mucho del pacto de rentas, sobre todo por parte del Gobierno, que de manera insistente nos ha estado llamando a la necesidad de establecer un pacto de rentas. Pues muy bien, tenemos que decir que los únicos que hemos apostado por un pacto de rentas hemos sido las organizaciones sindicales. El Gobierno ha apostado muy poco porque realmente hubiera un pacto de rentas en este país. Y los empresarios directamente no han querido ni oír hablar de ese pacto de rentas. Pero había una confusión por parte del Gobierno en esta definición, porque lo que se pretendía es que fuera un pacto de rentas que exclusivamente conllevara una moderación en los salarios de este país. Y eso no es un pacto de rentas. Nosotros estábamos dispuestos a abordar esta cuestión desde todos los ámbitos que hay que abordar un pacto de rentas, desde los compromisos que tienen que poner los gobiernos, desde los compromisos que tienen que poner las organizaciones empresariales, de ver cómo vamos a reducir y a repartir los beneficios que tienen las empresas, a ver cómo efectivamente hacemos frente a situaciones que están teniendo ahora mismo también una implicación directa en los salarios y en el poder adquisitivo de las personas, de la subida de la vivienda, de la subida de los alquileres, de los tipos de interés, de cómo abordamos esa situación para las personas que están en peor situación y que no son capaces de poder tener con sus ingresos una vida digna y ni poder hacer ni siquiera frente a esos gastos perentorios para poder tenerla. Pero el Gobierno, por su parte, se ha dedicado a sacar medidas buenas en muchos casos, insuficientes en otros, pero desde luego sin haberlos acordado con las organizaciones sindicales. Los empresarios se han dedicado a lo suyo, a ver cómo consiguen más beneficios en sus empresas, sin querer arrimar el hombro. Hemos pasado una crisis muy complicada también, inédita, la crisis del COVID, donde todos hemos apostado por salir dignamente de esa situación. Y los empresarios han estado ahí, claro que sí, han estado ahí porque han recibido mucho dinero de las administraciones públicas. Pero cuando son ellos quienes tienen que apostar, cuando son ellos quienes tienen que poner algo en beneficio de esta sociedad, entonces no hay acuerdo posible, entonces no hay pacto de rentas que valga. Por lo tanto, estamos en una situación que tenemos que ir luchando y movilizándonos por conseguir mejorando las cosas. No hay margen, no hay posibilidades de un pacto de rentas porque realmente en este país nadie apuesta por esa solución. Y es en este contexto en el que Comisiones Obreras y UGT planteamos un escenario de movilización creciente para conseguir subidas salariales y que las empresas repartan beneficios a través de los convenios colectivos, para subir el salario mínimo interprofesional, para que se controlen los precios de determinados mercados, los del consumo energético y de los carburantes, para que en los presupuestos generales del Estado se aseguren los convenios de las empresas que licitan con las administraciones públicas y que, a través de sus presupuestos generales del Estado, también se refuercen los servicios públicos. Pero para eso hacen falta recursos y hace falta una fiscalidad justa y progresiva. Es necesaria esa reforma laboral de la que tanto venimos hablando. Y no nos pueden ganar la batalla de los impuestos, no nos la pueden ganar. Si hay recorte de impuestos, fundamentalmente se va a recortar los derechos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Si no hay impuestos, no hay protección social. Si no hay impuestos, no hay carreteras. Si no hay impuestos, no hay sanidad pública. Y si no hay impuestos, no hay protección social ni enseñanza pública.
Por lo tanto, este es un debate que está introduciendo de manera insistente la derecha de este país, porque están en un momento de privatización alocado y, efectivamente, para avanzar en ese proceso de privatización de los servicios de los que quieren hacer más negocio que el que hacen ya, para eso necesitan que los servicios públicos no funcionen. Y ahí tenemos ahora mismo los ataques a la sanidad, los ataques a la enseñanza pública, que son claros y palpables, donde efectivamente los servicios públicos están viéndose mermados para potenciar directamente a la sanidad privada en nuestro país. Por lo tanto, no nos pueden ganar la batalla ni el debate en el tema de la fiscalidad y del recorte y de la rebaja de impuestos en este país. Voy terminando. Son muchos los convenios que nos quedan por negociar. La paralización o la ralentización, mejor dicho, de la negociación colectiva es un hecho real. Estamos con una inflación, como bien conocéis, muy alta, lo he dicho, a pesar de que en los dos últimos meses se haya producido un descenso y estemos en el 8,6%, los salarios están creciendo muy por debajo de esa cifra. Nos quedan en el conjunto del Estado, en el ámbito autonómico y provincial, 536 convenios sectoriales por negociar, a los que tenemos que sumar 391 que no hemos sido capaces de denunciar por ninguna de las partes, y tenemos vigentes 463. Además, hay otros 71 convenios sectoriales que corresponden al ámbito estatal que también están pendientes de negociación. Y si mis datos no me fallan, en Castilla y León también tenemos el mismo problema. No estamos al margen. Hay 92 convenios vigentes, 80 pendientes de negociar y 23 que no hemos denunciado. Esto es un panorama bastante desolador y, por lo tanto, tenemos que buscar soluciones. Y si no es posible a través de la negociación y a través del acuerdo, tendrá que ser a través de la movilización. Porque los sindicatos nos hemos hartado ya. Nos hemos hartado de hacer propuestas, de emplazar a las organizaciones empresariales a que asuman su responsabilidad como agentes sociales que se denominan. Y ahora toca dar un paso adelante. Ahora toca movilizarnos. Que además, proceso de movilización que entronca también de una manera coordinada con el proceso de movilizaciones a nivel europeo. A nivel de Europa, a nivel de la Confederación Europea de Sindicatos, está también planificando movilizaciones del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras europeas de manera centralizada, porque efectivamente la situación de la negociación colectiva en el conjunto de Europa es bastante similar a la que estamos viviendo en España. Y como conocéis, la inflación también, tanto en la media de la Comunidad Europea como en los países de la propia Comunidad Europea, también están teniendo una inflación muy alta y muy desbocada. Por lo tanto, tenemos un problema común y tenemos también que hacer una fuerza común. Y termino como empezaba. Si no hay salario, dijimos, habrá conflicto. Si las empresas quieren conflicto, tendrán conflicto, porque no vamos a resignarnos a que seamos los trabajadores y las trabajadoras quien paguen de nuevo la crisis económica a través de una devaluación generalizada de los salarios. Por eso, el día 3 de noviembre debemos de demostrar la fuerza del sindicalismo de clase. Y para eso necesitamos que todos y todas nos comprometamos con esta movilización, nos comprometamos en el desarrollo de la negociación colectiva, en la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en estos inputs y en estas reivindicaciones, todos y cada una de nosotros no es que seamos necesarias, somos imprescindibles. Muchas gracias y adelante.
Gracias, Maricruz, muchísimas gracias. Buenos días a todos, castellanas leoneses. Agradeceros, porque yo un foro como estos, debo decir que al principio lo que te provoca es que te tiemblen las canillas cuando ves a tanta gente, se lo decía a mi secretario general, a Faustino, y tienes que ir corriendo al baño. Pero luego lo que te entra es un subidón de ver el compromiso de tantos delegados y delegadas. Quiero agradecer a los delegados, delegadas de las comisiones obreras, de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y mandaros de parte de nuestro secretario general, de Pepe Álvarez y de todos los compañeros de la Comisión Ejecutiva Confederal, el agradecimiento no solo por el acto de hoy, sino por cómo estáis luchando en vuestros centros de trabajo, cómo estáis luchando en las instituciones, no solo las estructuras, las directivas, las ejecutivas, sino todos vosotros ante lo más cruento que le puede pasar a una ciudadanía, que han sido el resultado de las elecciones de Castilla y León. Es por ello que desde ambas confederaciones pensamos que era un buen punto de partida poner el foco y que el primer lugar de estas asambleas que vamos a realizar y que van a culminar en la gran movilización del 3 de noviembre fuera aquí, en Castilla y León, para homenajearos a todos y a todas vosotros. Lo explicaba muy bien Maricruz y Maricruz es una maestra, además de compañera. Por lo tanto, voy a intentar no pisar los mismos temas para no repetirnos y dos, voy a intentar focalizar la intervención hacia un nuevo componente. Ella explicaba muy bien el porqué de las manifestaciones y de las movilizaciones. Básicamente, el 3 de noviembre, lo sabéis, vamos a confluir en una gran manifestación de Madrid bajo un epígrafe, salario o conflicto. Esa reseña importante resume nuestro objetivo, que esta crisis, esta vez, no la van a pagar los trabajadores y trabajadoras. Lo hicimos en el 2008, en el 2009. Lo hicimos a través de expedientes de regulación de empleo. No existían los ERTEs, no los ERTEs COVID. En aquel caso se destruyeron miles y miles de puestos de trabajo. Miles y miles de puestos de trabajo, miles de sueños, miles de pensiones, porque se dejó de cotizar, y miles de familias todavía no se han recuperado de sus efectos. Pues bien, ese 3 de noviembre no es un objetivo, no es el fin, sino el principio de cuantas movilizaciones se requieran para mejorar los salarios. Ante la negativa de la patronal a negociar con los sindicatos mayoritarios, un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, el pacto de rentas al que se refería Maricruz. UGT y comisiones hemos sido más que razonables con la patronal, pero ésta se niega a aceptar cuestiones tan básicas como las cláusulas de revisión salarial. Y nosotros tenemos claro que la subida salarial es clave para que las familias no pierdan poder adquisitivo. Iniciamos esa reclamación de auténtica justicia salarial y, por tanto, justicia social el pasado 7 de octubre, cuando la ciudadanía de este país nos concentramos frente a las sedes de las organizaciones empresariales a lo largo y ancho de toda España. Y vamos a continuar en el tiempo mientras mantenemos el bloqueo de la negociación colectiva, porque nosotros también sabemos bloquear. El bloqueo de todos aquellos convenios colectivos que negociamos y que no van a ver la luz si no contienen esas cláusulas de revisión salarial y subidas suficientes para que podamos evitar la pérdida de poder adquisitivo que ya es manifiesta y potente en el año 2002. Ciertamente, esos conflictos, esas manifestaciones, ese choque y esa falta de paz social lleva a que muchas empresas del país están comenzando a presionar a sus trabajadores y a sus trabajadoras para que no sean partícipes de esas movilizaciones. Desde aquí
les hago un llamamiento. Quizá donde tienen que presionar es a la patronal que tan mal lo representa y que al final están haciendo un acto de irresponsabilidad. Creo que el empresariado de este país merece mejores representantes en las mesas de negociación que COE y CEPIME. Pero ¿por qué se produce esta situación de bloqueo? ¿Es tan grave la situación económica de este país? ¿A qué se debe este bloqueo? El 8,9% es el porcentaje del IPC. Pero miremos en el entorno europeo. El mes de agosto, cuando ya rozábamos el 10%, la media en Europa estaba cerca del 8%. O sea, España no es una burbuja. Es verdad que la falta de estructuras fuertes que vienen a asentarse ahora con los fondos Next Generation y en los que estamos trabajando hace que sea algo superior a la media. Pero no es la situación económica. Habéis oído estos meses pronósticos catastrofistas. Bueno, yo estoy cansada, ya no pongo determinados medios de comunicación, canales de televisión, porque parece que hay gurús de la economía, que así te hablan de la economía, como de Ortega Cano, una cosa impresionante, pero que dan una serie de datos catastrofistas de cómo entramos en recesión. Entrábamos en recesión en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Vamos a ver, que yo estoy muy contenta que no entremos en recesión, pero que se lo hagan mirar a estos grandes futurólogos. Pero ese impacto está programado. El que pretenden esos voceros de la derecha y de la ultraderecha, de esa que tanto ya sufrís vosotros. Son pronósticos interesados, porque si va mal España, cae el gobierno, cae el diálogo social. Llega la derecha, la ultraderecha, llega el terror. Y esa es la campaña de terror que están fomentando desde esos medios de comunicación. Hay un componente psicológico que dicen los economistas, no lo digo yo, sindicalista y vendedora de comercio, eso sí lo dicen los economistas. Y lo que se está produciendo en estos meses es una caída del consumo interno. ¿Por qué? Porque está alentado por esas voces que alientan a que llega el lobo. Es verdad que estamos en unos momentos económicos de incertidumbre, pero no en una situación tan descarnada como reseñaban esas previsiones. Por eso hay que tomar con mucha prudencia las previsiones de los organismos internacionales y también internos. Ojo, esos mismos organismos que reiteradamente se equivocan y cuyos dirigentes jamás dan respuesta a esas responsabilidades. El 2023 se nos plantea como un año de oportunidades. Recordad esto, de oportunidades pese a la situación. Los fondos europeos que tendrán, si se aplican correctamente, su máxima eficacia a lo largo de ese año, holgadamente van a suponer más de 1,5 puntos del Producto Interior Bruto. Se van a destinar 16.328 millones a I+D+I, 11.606 a industria y energía o 12.635 a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Por lo tanto, es un momento de ver día a día los acontecimientos. Por tanto, si el problema no es económico, ¿cuál es el bloqueo? ¿Qué subyace bajo las intenciones de la patronal? Pues está claro, es un componente absolutamente ideológico. Es evidente que más allá de la crisis energética, de aprovisionamiento provocada por la guerra y los restos del COVID que todavía sufrimos, un amplio sector empresarial ha aprovechado para subir los precios de una forma desorbitada. Lo decía Maricruz, los informes y el Banco de España, que no es sospechoso de ser amigo nuestro ni de la izquierda, auguran y ya han confirmado récords históricos en los beneficios de las empresas de este país. Sin embargo, esos grandes gurús de la economía que campan a las anchas en los programas de televisión dicen que subir los salarios lastraría la competitividad de las empresas y lo único que generaría es desempleo y el caos en el país.
Fijaos, el otro día leía, evidentemente un medio de estos, un titular que decía: la empresa española paga 8 puntos más en cotizaciones sociales que la media de la Unión Europea. Claro, el problema es que en este país mentir no es delito. Fijaos, el coste laboral por hora trabajada en el año 2019 en la zona euro, según Eurostat, fecha de noviembre del 2021 en su informe, nos dice que en la zona euro ese coste eran de 31,4 euros. En España, de 21,9. Por detrás de España, 10 países. Por delante, perdón. Nosotros estamos en el número 11. Hasta el 2018, los costes laborales unitarios por hora de trabajo no recuperaron los niveles del 2012. Es más, en 7 años, el coste laboral ha subido en España 0,1 euro en media anual, uno de los más bajos de toda la Unión Europea. En Alemania su subida ha sido 6 veces mayor, en Francia 3 veces mayor. Es decir, que la ventaja para las empresas españolas ha aumentado en 2012 a 2019, teniendo una enorme ventaja competitiva sobre el resto de Europa a costa de los trabajadores. Por lo tanto, señores de la derecha, señores de la ultraderecha, no nos tomen por idiotas, no nos tomen por tontos. Un 2,6% de incremento medio salarial no lastra los beneficios de la empresa ni de la economía española. Y hablaba yo de un componente ideológico. Sí, es que se acercan las elecciones. Se acercan las elecciones y hay cuestiones que hay que derribar. Y ciertamente la patronal, aunque hizo un ejercicio de responsabilidad en los últimos años en cuanto a su participación en las mesas de diálogo social y de la posibilidad de reformar cuestiones trascendentales para este país, es verdad, comportándose como un agente social responsable a los máximos niveles, ya se va desdiciendo de todo lo que ha afirmado. Están intentando dar la vuelta, fijaos, a temas como la reforma de las pensiones, el incremento del IPC como revalorización de las pensiones. Y os voy a poner un ejemplo de lo que están diciendo. Se firma, sale publicado en el BOE, la reforma de las pensiones el 29 de diciembre de 2021. En ese primer bloque de acuerdo a las pensiones, salvo el MEI, que se aprobó más tarde, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, esto fue firmado por la patronal. Y ahora han pasado 9 meses, ya se desdice. El IPC no es sostenible. Y como es una cuestión ideológica y faltan argumentos para poder decir que a los pensionistas de este país no se les tiene que subir las pensiones, están intentando que colisionen generaciones, agitar a la sociedad, jóvenes contra mayores. Os voy a dar unos cuantos datos. El 50% de los pensionistas de nuestro país cobran menos de 1.200 euros, más del 50%. La subida del IPC, en números redondos, en una pensión de 1.000 euros, supone 85 euros de incremento. Si volvemos a lo que había en la reforma del PP del 2013 y que derogamos el año pasado, la subida que iban a tener el 1 de enero los pensionistas de este país era de 2,50 euros. La pensión media en España es de 1.254 euros. El incremento que van a tener al 1 de enero, esa pensión media es de 106,59 euros, hubiera sido con el índice de revalorización de pensiones del PP de 3,135 euros. Estos son los grandes millonarios que atentan contra la seguridad de las futuras generaciones. Hay que tener poca vergüenza.
Y como hay que tener muy poca vergüenza y no saben cómo argumentarla, vamos a colisionar, a tener un enfrentamiento intergeneracional, artificial, evidentemente inventado, entre jubilados y jóvenes a cuenta de las pensiones. Porque ahora de lo que se trata es decir, no, sí, lo del 8,5% está muy bien para los pensionistas, pero claro, con todo ese dinero que va ahí, se recorta que los jóvenes puedan tener un acceso al mercado laboral. Pero vamos a ver. Una, que nos traten de idiotas, que eso ya molesta a determinada edad. Y otra, a mí que me digan, cuando se subían las pensiones un 0,25%, cómo estaba el desempleo juvenil en nuestro país. Es que ahí tenemos la prueba. El desempleo juvenil ha comenzado a descender ahora y no por el coste de las pensiones. Hay que dejar claro que las cotizaciones sociales de la Seguridad Social tienen carácter finalista. ¿Por qué hemos devuelto el carácter finalista a esas cotizaciones con la reforma del 2021? Veréis, yo lo cuento muy rápidamente porque la foto, fijaos, yo no la conocía hasta que llegué a esta materia. En el año 2011, el Fondo de Reserva de las Pensiones tenía ya carácter finalista. Es decir, con lo que se recaudaba de las cotizaciones sociales, tanto directamente de los trabajadores como de las empresas como salario diferido, iban a una pequeña hucha, un fondo de las pensiones que le llamamos coloquialmente hucha de las pensiones. Y eso aseguraba el mantenimiento y las fluctuaciones demográficas que se produjeran en los años venideros, el baby boom, para que nos entendamos. Bien, carácter finalista, una hucha de las pensiones que llega a alcanzar los 70.000 millones de euros y llega Mariano Rajoy y la banda en el 2013. En el 2013 con una mayoría aplastante, hasta tal punto que ellos solos en el Congreso, sin necesitar a nadie, pueden cambiar la ley y la cambian, y cambian el carácter finalista de las cotizaciones sociales. Es decir, ahora ese dinero ya no solo puedo coger el que me dé la gana, quito el tope anual, sino para lo que me dé la gana. Llámense rescate de bancos, llámense, que tengo Madrid desatendido, llámese lo que llame. ¿Y quién iba a decir nada en plena crisis económica y financiera mundial? Cuando la excusa era, es que no tenemos dinero para pagar a los funcionarios. Bueno, pues no sé qué hacían con la recaudación, porque para los bancos sí que había dinero. Bien, pues eso que quitaron del carácter finalista lo hemos recuperado, eso sí, en previsión de que por primera vez se veían con una mayoría absoluta, ya se encargaron de vaciar esa hucha de las pensiones. La dejaron a cero. Una cuestión ideológica, volvemos a lo mismo. Ideología de ultraderecha, vosotros empezáis a conocer, desgraciadamente, mucho en esta comunidad autónoma. ¿Pero por qué? ¿Por qué le tienen tanta manía? Bueno, pues es una cuestión económica. La mayoría de fondos de planes privados de pensiones están en manos de altos dirigentes del Partido Popular. Aquí hay que dejarlo todo muy claro. De esa manera, ellos revertían en su chiringuito que la gente, al ver que no tendría una pensión en el futuro, se harían, aquellos que pudieran, un seguro privado. Bien, pues eso lo hemos cambiado. Eso hay que decírselo a la gente. Ahora la Seguridad Social vuelve a tener carácter finalista. Y lo que se obtiene de las cotizaciones sociales, solo se pagan pensiones. No se pagan políticas activas de empleo para los jóvenes, que son muy necesarias. Eso sale de las partidas de los presupuestos generales del Estado. No tiene nada que ver. Ese enfrentamiento vuelve a ser interesado. Fijaos, dejaron la hucha de las pensiones vacía. En el 2021, cuando hicimos una auditoría, habían 2.138 millones de los casi 70.000 que había 10 años atrás. Bueno, en los presupuestos generales de este año del Estado ya está la partida del MEI, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que hemos firmado para garantizar
que toda la generación del baby boom, es decir, todo ese incremento de pensionistas que se va a producir en los próximos años, tengan una hucha a las pensiones. Y no van a ser los jóvenes los que tengan que pagar eso. Así se hacen las políticas en este país. Así es como se responde. Y no enfrentando y no colisionando generaciones, y no intentando decir elige entre el abuelo o el niño. Bien. Los presupuestos generales del Estado ya nos hablan que a final de año habrá 5.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Los 2.957 que se piensan recaudar con el MEI, más los 2.138 que existen en la actualidad. Pero si eso no fuera poco, y contarle a los jóvenes que no tiene nada que ver las pensiones de los abuelos con su empleo, mejor dicho, con su desempleo, debemos de recordar que en la última crisis, la del COVID, y que fue excepcionalmente protegida socialmente porque tuvimos un gobierno que no era el que gobernaba en nuestro país en el 2009-2012, fueron los pensionistas de este país quienes sostenían a las familias. Eran los pensionistas de este país los que hacían comida, daban los tuppers a los hijos, a los nietos. Estos que ahora llaman millonarios la ultraderecha. Por lo tanto, dejémonos de ideologías, porque con los derechos, señores de la derecha y la ultraderecha, con los derechos no se juega. Muchas gracias. Voy a poner el teléfono para marcar el tiempo. Y poder terminar a la 1, ¿no? Hemos quedado en poder recogernos a la 1 para que lleguéis todas y todos a comer, a almorzar ya a casa, ¿no? Entonces, bueno, vamos en tiempo, 20 minutos más o menos para cada uno. Bueno, empezamos. Buenos días, compañeras y compañeros de UGT, buenos días, compañeros y compañeras de comisiones obreras. Yo creo que es un lujo tener un acto como el que tenemos hoy aquí. Eso es sinónimo de que las organizaciones estamos engrasadas, que sabemos del problema que tenemos en España con la negociación colectiva y en Castilla y León con las políticas excluyentes y de extrema derecha, y eso trae aquí a más gente de la que en principio estaba convocada. Venimos los dos sindicatos, tenemos los mismos objetivos, el mismo discurso, pero creo que nos quedan unos cuantos años para seguir siendo dos sindicatos, aunque digamos lo mismo. Pero estamos en unidad de acción, que es lo que vale y lo que llega a las personas trabajadoras de este país, a pesar de estar compitiendo en estos momentos en las elecciones sindicales, somos capaces de estar unidos frente a las amenazas, frente a los empresarios y frente a esta extrema derecha que ya es una realidad en Castilla y León. Hace 10 meses estábamos aquí, el 8 de febrero, creo recordar, en esta misma sala, seguro que el 70 al 80% de las personas que estáis aquí estuvisteis aquel día. Vinimos aquí con un manifiesto pidiendo el voto para la izquierda en las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Estaban aquí con nosotros los líderes políticos de la izquierda de Castilla y León, estaba Luis Tudanca, candidato del PSOE, y todos los compañeros de la ejecutiva del Partido Socialista que le acompañaban. Estaban también los compañeros de Unidas Podemos, con Pablo Fernández y Juan Gascón, y los concejales de Valladolid. Estaban aquí acompañándonos en ese gran acto sindical y estábamos esperanzados de poder dar un cambio político y ganar las elecciones autonómicas como se habían ganado las anteriores, a pesar de que hubo un pacto del segundo, que era el PP, con el tercero, que era Ciudadanos. Pero estábamos esperanzados en ganar, pero también sabíamos de la amenaza real que daban las encuestas, y también sabemos
lo que es esta tierra, pero no por ello dejamos de soñar. Desgraciadamente, el resultado fue que ganó el Partido Popular, 31%, muy cerquita del Partido Socialista, porque las agrupaciones locales, los partidos locales, porque esta comunidad está desvertebrada con muchas identidades, tuvieron un fuerte respaldo en esos momentos, impidió que de nuevo la izquierda, sumando Unidas Podemos y el Partido Socialista, pudieran haber ganado las elecciones autonómicas aquí. No ganamos, temíamos esta situación y claro, aquí estamos, pero ahora ya preparando, afilando la herramienta de guerra, la herramienta de conflicto contra este gobierno de Castilla y León. Lo que tenemos aquí es una amenaza muy seria. El 10 de marzo se configuró el primer gran error del Mañueco y del Partido Popular, y es entregar a la extrema derecha la presidencia de la institución de la que no creen en las comunidades autónomas, no creen en la Unión Europea, y les dan la presidencia de las Cortes, que es la segunda autoridad de esta comunidad, en manos de la extrema derecha, en manos del Partido del Odio. Es la segunda autoridad de Castilla y León, está en manos de la extrema derecha. Ese mismo día, 10 de marzo, 15 minutos antes, que estábamos en la calle, muchos de vosotras y vosotras defendiendo a los trabajadores de Siro, no sabíamos qué iba a pasar en la Constitución de las Cortes, y ya allí, 15 minutos antes, se consumó la gran traición de Mañueco a esta comunidad, que era meter a los fascistas destructores en el gobierno. Y a partir de ese momento vino todo ya rodado. Vicepresidente sin cartera para hacer política mediática todo el día y decir barbaridades a García Gallardo, o entregar al consejero de Empleo una de las señas de identidad de esta comunidad, que es el diálogo social, que le teníamos como, catalogado como una seña de identidad y como uno de los modelos más avanzados en democracia participativa, según dijo la OIT. Mañueco les entregó el empleo para destruir el diálogo social y les dio la vicepresidencia para hacer una guerra cultural en Castilla y León, para cambiar las mentes, para cambiar con las mentiras, para cambiar a través de los medios de comunicación esta sociedad que estábamos consiguiendo avanzar a despacio con un gobierno de derechas de 35 años, pero que éramos capaces de influir en el diálogo social. Mañueco se lo entregó, y además con un programa que lo primero era la lucha intrafamiliar, es decir, la lucha contra las mujeres, de negar o no reconocer la violencia de género, que en esta comunidad habíamos pactado ya acuerdos importantes en esa materia. También pactaron en el programa la ley de la concordia, cuando aquí ya habíamos pactado los sindicatos con el gobierno de Juan Vicente Herrera, un decreto de la memoria histórica para sacar a los muertos de las cunetas, y eso lo hicimos aquí en Castilla y León con un gobierno de derechas. Esas dos cosas se las entregaron. Todavía no se han atrevido a hacer ninguna de las dos. Quizá porque no haya marco legal o porque no haya acuerdo, no sabemos. Pero no hay ley de violencia intrafamiliar, porque no puede haber dos códigos penales. Y no hay ley de la concordia, porque aquí ya hay un decreto, ya hay una ley a nivel nacional. Tienen dificultades. Por lo tanto, donde se están centrando es en destruir el sindicalismo, destruir el diálogo social y con ello esquilmar todo a su alrededor. Ellos no solo vienen a por nosotros, que sí, que saben que somos el último muro, que cayendo el sindicalismo cae todo lo demás. Tienen la mayoría en las Cortes abroncadas, insultadas todo el día, enfrentados contra los partidos de la oposición, pero la calle, que también estamos los sindicatos y en las empresas que estamos los sindicatos, es donde quieren venir. Pero para ello se llevan mucho por delante se están llevando. Y están haciendo una lucha contra las mujeres, contra el feminismo, contra el avance social.
Dicen cosas bárbaras, que las mujeres solo sirven en esta comunidad porque son dadoras de vida. También nos recuerdan que el sexo tiene como objetivo la procreación, que las mujeres son unas malvadas cuando se defienden por las leyes de este país. Esos son los ataques permanentes y muchos más que sabéis que están lanzando permanentemente, porque no quieren a las mujeres libres, quieren a las mujeres en casa. Y eso con nosotros no lo van a conseguir, no lo van a lograr. Y para cargarse a los sindicatos tienen que tumbar muchas otras cosas. Las instituciones propias se han metido en la Consejería de Empleo para destruir desde dentro. Ya no hay viceconsejería de empleo, el Servicio Público de Empleo, el EFIL, ya no tiene gerente, ya van por 3, ahora el gerente es el propio consejero, es decir, nadie. Se están cargando y se van a cargar, la semana que viene lo veremos, el SERLA, es el Servicio de Mediación de los conflictos colectivos y los conflictos individuales. Se cargan las agentes de igualdad de los ayuntamientos, las cátedras que tenemos con las universidades de Castilla y León, entre ellas la del sindicalismo y el diálogo social. Desmontan los servicios de prevención que tenemos desde hace mucho tiempo para asesorar a las empresas y a los trabajadores en Castilla y León. Desaparece la atención a los desempleados, a la formación sindical, de las convocatorias del Estado, que el Estado parte dinero a las comunidades autónomas para que las patronales, los sindicatos, formemos a los sindicalistas en formación sindical y en formación empresarial. Eso tampoco lo sacan, a pesar de que no es dinero suyo, que es dinero del Estado. Se están cargando las políticas de igualdad en todos los frentes. Por lo tanto, no solo vienen a por nosotros, a por los sindicatos, que vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días con los presupuestos del Estado, de la comunidad, sino que se quieren cargar todo lo que pasa a su alrededor, se quieren cargar los servicios a la ciudadanía. Para quedarnos a nosotros tuertos, están dejando ciegos y sin prestaciones a miles de personas. Es un balance de 6 meses tremendo. Es verdad lo que decía Mañueco, que iba a poner ayer, hace 6 meses, el debate de investidura y le nombraron presidente, y es verdad una cosa que dijo, que iba a poner a Castilla y León de moda, y yo he de reconocer que lo ha conseguido, porque somos el ridículo en todo el mundo, al menos en Europa, América Latina no lo sé. Los compañeros nuestros de comisiones, y supongo que también de UGT, cuando vamos a las reuniones de Madrid, nos preguntan que cómo son las cosas allí con estos, ¿no? Nos miran como, no digo dando pena, pero con cierta expectación, a ver, ¿qué hacéis? Pero ¿cómo tenéis a esos salvajes ahí? ¿Cómo os desenvolvéis, no? En fin, estamos haciendo, nuestro gobierno está haciendo el ridículo, y mientras la comunidad, pues va de culo. Y van bajando impuestos a los 12.000 más ricos, perdonan 5 o 6 millones a los cazadores y a los pescadores, que son regalos, en fin, 100 altos cargos, más que nunca, hoy el último de libre designación para el Twitter, y donde nos insultan, donde me llaman perro por el Twitter, porque denuncio sus actuaciones, y solo viven de la mentira y el bulo. Es lo que están haciendo, están insultando en todos los sitios. Y tenemos un problema, porque están estigmatizando a las mujeres, a los trabajadores, a los sindicalistas, a los emigrantes, a todo. Y esto es una guerra cultural de largo alcance y hay que estar preparados para los 4 años. Hay especulaciones que puede haber elecciones, que sí, que no, en mayo, después de... Aquí hay que estar preparados con estos tíos para, digo tíos porque son el 99% hombres los que están al frente de eso, y hay que estar preparados para resistir los próximos 3 años y medio que nos quedan, que por suerte parece que van bajando en las encuestas. Bueno, sigo. Vamos a salir a las calles, no nos queda otra. Incumplimiento de los acuerdos,
ataques permanentes, guerra cultural. Hay que salir a la calle. Alguien tiene que intentar pararle los pies y nos toca, como muchas veces y como casi siempre, a los sindicatos de clase. Somos los sindicatos en el mundo en general, siempre han estado luchando contra las dictaduras. En América Latina y en Europa también, Italia contra el fascismo, en Francia, en todos los sitios. Y en la construcción de las democracias. Y nos toca a nosotros salir. Y nos toca salir a la calle y nos toca llevar con nosotros a toda la izquierda social, a todo el asociacionismo que se mueva por esta comunidad y, por supuesto, a los partidos de izquierdas. Y lo vamos a hacer, lógicamente, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho, nos jugamos la democracia, porque estos tíos no son demócratas. Ya lo dijo Abascal el 19 de marzo, que ellos dicen el día de San José, el día del Padre, ya dijo que los sindicatos éramos los enemigos de España y que no pararán hasta meternos en la cárcel. Eso lo dijeron. Y eso lo van a querer cumplir. Lo hemos dicho en la rueda de prensa. No tengo datos de los compañeros de UGT porque tampoco en fin, es una cosa que lo hagamos mucho. Pero a nosotros ya nos han querido quemar la sede de Medina del Campo. Nos han puesto pistolas de pegatinas en la sede de Ávila. Nos han hecho pintadas en la sede de Parquesol. Nos insultan en Twitter y nos miente siempre en los medios de comunicación diciendo que estamos por la pasta. Eso es lo que están haciendo todo el día. Y nosotros necesitamos contestarle. Yo creo que va a ser un éxito. Yo creo que podemos salir bien de esta movilización, porque el tema de fondo es la democracia. Y hay que defenderla porque las amenazas no están aquí solo. Las amenazas no están aquí solo, ya nuestros vecinos italianos, los húngaros, los polacos, los franceses tuvieron muy cerca, y en otros países de la Unión Europea, en Suecia, segundo partido, en fin, la cosa va a seria. Esto va de que hay que hacer frente a esta gente desmontando todas sus mentiras, todos sus bulos. Por lo tanto, hay que salir a la calle, hay que decir a la gente que lo que está en juego es la democracia. Y para acabar ya la parte y cumplir los 20 minutos, que llevo 15, a Mañueco. Bueno, yo creo que Mañueco ha traicionado a esta comunidad, ha traicionado la historia de su propio partido. Nosotros aquí, como decía antes, hemos tenido momentos de acuerdos de diálogo social muy potentes. El Servicio Público de Empleo, que es organismo autónomo el único de España, la renta garantizada de ciudadanía, que la teníamos antes que el ingreso mínimo vital, el diálogo social, la ley de dependencia, que antes de que el propio gobierno socialista de Zapatero lo pusiera en marcha a propuesta de los sindicatos, aquí ya a propuesta de los sindicatos con el gobierno de Juan Vicente Herrera propusimos una ley de servicios sociales y de dependencia, y hoy, con todos los defectos, pero Castilla y León es líder en materia de dependencia, con defectos, pero son los mejores porque nosotros hemos estado en el diálogo social. Hemos hecho muchas cosas en el diálogo social y Mañueco dijo que iba a defender el diálogo social y ahora nos está dando la espalda. Por lo tanto, está traicionando a su partido y, desde luego, a nosotros también. Estamos preparando una batería importante de actuaciones. No descartamos nada, como decíamos antes en la rueda de prensa, pero aquí hasta los presupuestos hay una fase. Movilizaciones en el ECIL el día 28, veremos qué hacemos con los técnicos de prevención. El 27 de noviembre, manifestaciones en todas las capitales de provincia. Cuando se aprueben los presupuestos en las Cortes, veremos qué hacemos, concentración, o rodeamos las Cortes, o nos metemos en las Cortes para impedir seguramente uno de los presupuestos más retrógradas que puede haber en estos últimos años, a pesar de que el Gobierno de España les está enchufando un montón de pasta, porque piden más dinero a España y ellos bajan los impuestos, y eso no puede ser. Por eso que nosotros en los presupuestos tenemos que ser una parte activa y por eso hay que estar ahí el día que lo aprueben, desde fuera o desde donde sea, pero tenemos que estar ahí y lo vamos a hacer. Y también vamos a ir a Europa el 26 y 27 con la patronal, los dos sindicatos y la patronal. Vamos a estar con el comisario de empleo, que no es fácil llegar ahí. Nos ha llevado la compañera Irache,
que es presidenta de los socialdemócratas de Europa, de aquí de Valladolid, por cierto, es quien nos ha facilitado, y desde aquí le agradezco esa gestión, reunirnos con el comisario de Empleo, con el Consejo Económico y Social, con el presidente del Consejo de las Regiones, donde estuvo el gallardo el otro día diciendo barbaridades, que ya le daremos lo suyo allí. Vamos a ir a Europa a eso y a presentar también lo que es una denuncia al Comité Europeo de Derechos Sociales, porque se están saltando con los incumplimientos la Carta Social Europea por el forro, y eso no se lo vamos a permitir, y vamos a ir a Europa, por lo tanto, a denunciar políticamente y jurídicamente lo que están haciendo aquí, porque no vale eso de decir, como dice Beganzones, que los acuerdos que tenemos con el gobierno anterior no les vincula. ¿Cómo que no? Si les firmó el mismo presidente, pues claro que les vincula. Tiene que cumplirle, y si no es por las buenas, será por los tribunales o si no, será en la calle. Y acabo. Sinceramente, nuestro objetivo, tumbar a este gobierno. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que sacar a los fascistas del gobierno, porque con ellos no es posible acuerdo, porque ellos no quieren y porque nosotros tampoco vamos a blanquear a la extrema derecha. Ellos no quieren porque solo quieren la ruptura, solo quieren la confrontación. Sus delitos son de odio, no son de paz, no son de consenso, no son de acuerdo. Ellos no quieren acuerdos. Y nosotros lo que queremos es prosperidad para nosotros en esta comunidad, como si viviéramos en Murcia, pero nos toca vivir aquí. Y nosotros queremos que vengan inversiones aquí, que haya seguridad jurídica aquí, que haya empleo, que los jóvenes no se vayan. Pero con estos canallas en el gobierno no vienen las inversiones, los jóvenes se van porque no se puede vivir en una sociedad con fascistas diciendo las cosas que están diciendo de las mujeres. Por eso queremos tumbar al gobierno. Y le pedimos a Mañueco que les eche ya de una vez. Y por último, decir que seguiremos adelante, compañeros y compañeras, que hay que traer a todas las organizaciones sociales con nosotros. Tiene que ser un éxito el 27 de noviembre y a partir de ahí veremos si somos capaces de cambiar las cosas. Compañero, a galopar, a galopar. Bien, buenos días, compañeras, compañeros. Lo malo que tiene de ser el último en intervenir es que ya han dicho todos mis compañeras y compañeros, pero desde luego también lo positivo es que puedo entrar en temas que ellos no han entrado. Bueno, en primer lugar, en nombre personal mío y de la Unión General de Trabajadores, quiero empezar mostrando mi solidaridad con todas aquellas compañeras, mujeres de Castilla y León, que han vivido y han sufrido la violencia de género en esta comunidad autónoma. También mi solidaridad con todos vosotros, que sois representantes de los trabajadores en los centros de trabajo, en las empresas, bien como delegados de personal, miembros de comité de empresa, juntas de personal, pero especialmente en los delegados de prevención de riesgos laborales que representáis a la UGT y comisiones obreras. Porque gracias a vosotros y en contra de lo que diga el Gobierno de Vox, se han evitado muchos accidentes laborales de compañeros en las empresas y con la vida de los trabajadores en esta comunidad no se puede jugar. Empezando ya mi discurso, cordiales saludos en nombre de la UGT de Castilla y León, tanto a los compañeras y compañeros de comisiones obreras como de la UGT. Hoy estamos aquí, la autonomía de Castilla y León. Hoy estáis aquí representantes de las 9 provincias, de las comarcas principales de Castilla y León.
Como decía Vicente, si os acordáis, hace un poco más de 6 meses, concretamente el 8 de febrero, contamos con la presencia en este mismo salón del compañero Unai Sordo y de Pepe Álvarez, máximos representantes de las confederaciones de UGT y Comisiones Obreras. Y no fue casualidad que estuvieran en esa fecha. Estábamos ya en plena campaña electoral. Se votaba el día 13 de febrero. Y vinieron, por una parte, a explicarnos qué es lo que se había conseguido en el diálogo social, pero relacionado con lo que podía pasar en las elecciones del 13 de febrero. Y aquí nos hablaron de la importancia del acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional, de la reforma de pensiones, de la reforma laboral. E hicieron una matización especial, conjuntándolo con nuestras elecciones políticas. Que estos 3 grandes acuerdos, 3 grandes reformas, a nivel estatal, ni el Partido Popular ni Vox las votaron en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, muy poco le importan los intereses y los derechos de los trabajadores. Y pensando lo que estaba pasando con realidades a nivel nacional, ya nos dijeron qué es lo que podía pasar si entraban en el Gobierno de Castilla y León. Bien, democráticamente se votó, en febrero se constituyó el Gobierno, lamentablemente entró Vox en el Gobierno, un Gobierno que hay que decir que desde el punto de vista laboral es perfectamente democrático, porque para UGT y Comisiones Obreras y UGT, lo más importante de este país es la democracia, y lo más importante de la democracia es depositar el voto en las urnas y ser respetuoso con lo que deciden el conjunto de los ciudadanos, se equivoquen o no se equivoquen. Por lo tanto, primera afirmación, para nosotros es un gobierno democrático. Otra cuestión distinta es que para nosotros la democracia no es cada 4 años solamente ir a votar. La democracia hay que practicarla todos los días, hay que trabajarla todos los días, hay que buscar que se aplique todos los días. Y los gobiernos no están para 4 años. Los gobiernos, si no cumplen preservando los derechos de la gente que representan, a través de movilizaciones se les puede cambiar. Y, por lo tanto, le decimos a este Gobierno de la Junta de Castilla y León, está yendo contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad, está yendo contra los intereses de las personas más necesitadas. Y estamos dispuestos a estar en la calle el tiempo que sea necesario, bien para que cambien de gobierno o bien para que se vayan para su casa. Lo decía el compañero Vicente, lamentablemente han pasado 6 meses, somos noticia en todos los medios nacionales, también internacionales, y hay que decirlo con claridad, han acabado con el diálogo social. No hemos acabado los agentes sociales y económicos, han acabado ellos con las políticas que están aplicando día a día. Luego entraré por qué creemos que han acabado. Hace pocos días, recordaréis que en los medios de comunicación fue la convención de Vox a nivel nacional y por las redes sociales circuló una fotografía del consejero de Empleo de esta comunidad con el director general de Trabajo. Detrás tenían la cruz del Valle de los Caídos y decían que no se toca. Pues yo hoy me quiero dirigir a ellos para decirles que el diálogo social en esta comunidad no se toca, nos cueste lo que nos cueste. Diálogo social que ha sido una seña de identidad, reconocido a nivel nacional e internacional, y que no ha ido en beneficio de los agentes sociales y económicos,
no ha ido ni en beneficio ni de la patronal, ni de comisiones obreras, ni de UGT. Ha ido en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y del conjunto de los ciudadanos. Porque siempre que hemos negociado, que hemos llegado a un acuerdo, hemos pensado a quién beneficia, no en nuestros propios intereses. Aquí en esta comunidad autónoma, más de 20 años de diálogo social, más de 100 acuerdos, importantes leyes. En estos momentos vigentes 18. No hemos negociado ningún nuevo acuerdo, se ha dado cumplimiento a acuerdos que ya estaban en vigor con las consejerías del Partido Popular en políticas de juventud, políticas de igualdad, políticas de medio ambiente, temas de forestales, políticas de educación, becas, etcétera. Pero la principal consejería que pilota el diálogo social, que es la Consejería de Empleo, ha sido imposible. Primero, porque no nos convoca. Segundo, porque nos enteramos de lo que va a pasar a través de los medios de comunicación. Y tercero, porque a través de terceras personas nos dice cuál es la situación. Y decía que por una política de hechos consumados dan por finiquitado el diálogo social. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos de cumplimientos que tenían que hacerse en el diálogo social? Ya lo ha dicho alguno de los aspectos el compañero Vicente. El SERLA desaparece, tal y como lo conocemos, se va a volver otra vez a los conflictos individuales y colectivos a través del SMAD. La Fundación Anclaje, que velaba para que las empresas no desaparecieran en Castilla y León, para que no hubiera descolocaciones y deslocalizaciones, también desaparece. Lo que es la prevención en riesgos laborales desaparece. Y lo que es más importante para nosotros, el tema del empleo en esta comunidad autónoma. El tema de la orientación para los desempleados, la formación para los activos, también para los desempleados, desaparece. Y no se dan cuenta de que los desempleados son personas, que no son un número, que necesitan una recolocación. Les importa bien poco. Pero ¿sabéis por qué les importa muy poco a los desempleados? Porque para ellos su frase es que el desempleado no quiere trabajar porque cobra muchas subvenciones o ayudas del Gobierno de la Nación. Y eso no lo podemos consentir, porque el principal problema en esta comunidad es el problema del empleo. Como decía, acuerdos que ya estaban firmados. Pero aparte de que estaban firmados, es que estaban presupuestados, que están en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el ejercicio 2022 y que muchas de esas partidas económicas no las paga el Gobierno de la Junta de Castilla y León, vienen de los presupuestos generales del Estado. ¿Sabéis, con las necesidades que tiene esta comunidad autónoma, cuánto dinero tiene que devolver en políticas activas de empleo la Junta de Castilla y León al Gobierno de la Nación por no querer utilizar esos fondos? 100 millones de euros. A eso se llama prevaricación. Y por lo tanto, no se pueden ir de rositas. Aparte de la movilización en la calle, de que se nos vea en la calle, aparte de ir a los tribunales de justicia, el tema internacional, tenemos que ir por el tema penal, con nombres y apellidos. Y el consejero que haya prevaricado y no haya sacado las resoluciones, que haya un tribunal y lo juzgue y que lo sufra directamente. Sin embargo, aparte de no cumplir, de finiquitar el diálogo social, están todos los días, y lo vamos a ver en los presupuestos de la Junta, hablando de que el principal problema que tenemos en el país es el tema
de los impuestos, y aquí en esta comunidad nos encontramos, o lo que están vendiendo, es que los impuestos hay que bajarlos. Pero ¿sabéis dónde está la trampa? ¿Qué impuestos plantean bajar? ¿Los impuestos que gestionan directamente ellos? No, los impuestos que les cede el Gobierno de la nación. Con los otros no se atreve. Simplemente los que les manda a gestionar el Gobierno del Estado, que además los bajan para los privilegiados y los más ricos, y por otro lado renunciamos a 100 millones de euros y decimos que necesitamos más dinero para otras cuestiones. Eso no se puede consentir en esta comunidad autónoma con las necesidades que tiene Castilla y León. Por lo tanto, menos demagogia, porque al bajar solamente los impuestos para las clases más pudientes, lo siguiente que va a venir es que van a rebajar el estado de bienestar. Habrá menos inversión para la sanidad pública, para la educación pública y para los servicios sociales públicos, porque ellos lo único que quieren es un estado de bienestar privado, privado para ellos, y eso es lo que nos va a repercutir como clase de vida. Por otro lado, como en esta comunidad todo vale, pues se utiliza mucho la demagogia. Intentan enfrentarnos a los trabajadores en activos con los desempleados, a los mayores con los jóvenes, a los trabajadores de Castilla y León con los inmigrantes, etcétera, etcétera. La verdad que es que a través de las redes sociales venden muy bien el producto, pero nosotros lo tenemos que vender no solamente en las redes sociales, sino en el boca a boca. ¿Por qué? Porque los trabajadores en esta comunidad autónoma somos muchos más que ellos. Porque la riqueza en esta comunidad autónoma la originan las trabajadoras y los trabajadores. Y porque nuestra riqueza va destinada al consumo, que es el motor fundamental de la economía. Por lo tanto, en esta campaña de movilizaciones es solamente el principio. Tenemos que trasladar en las barras de los bares, en los centros de trabajo, qué es lo que está pasando. Y decir claramente que contra los derechos nuestros nadie nos los va a arrebatar. A los trabajadores y trabajadoras nunca nadie nos ha regalado nada. Lo que hemos conseguido ha sido gracias a las movilizaciones, gracias al esfuerzo de todos. Y quiero recordarles a los de Vox, ha habido en este país muchos trabajadores y trabajadoras que todavía siguen en las cunetas y que no van a terminar con la memoria histórica a que seamos todos capaces de que lo reformen. Desde luego nosotros no buscamos la confrontación. Siempre hemos creído y seguimos creyendo en el diálogo. Pero si nos buscan, nos van a encontrar. Y para eso es fundamental la unidad. La unidad hace la fuerza, la unidad de los trabajadores y trabajadoras. Tanto UGT como Comisiones Obreras, nuestras siglas que representan muchos, no somos nada ni nadie sin vosotros. Os necesitamos. Necesitamos a la sociedad castellano y leonesa. Y deciros claramente que esta batalla, dure más o dure menos, la vamos a ganar. Porque vosotros sois nuestra fuerza. Viva la clase trabajadora, viva la lucha obrera. Muchas gracias.